Derecho constitucionario, cultura y costumbre. La verdad que en pocos campos como en el que hoy abordamos se pone tan de manifiesto la estrecha relación que existe entre el mundo de lo social y el mundo de lo jurídico. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de señalar cómo los objetos de estudio para juristas y antropólogos comparten más de lo que en muchas ocasiones podríamos prever. Lo jurídico tiene más que ver con lo social de lo que nos podemos imaginar, de tal manera que en ambos casos, abogados y antropólogos, estudiamos normas. Normas con diferente naturaleza, con diferente carácter, pero normas. Bien, el caso que hoy nos ocupa, el derecho consuetudinario, permite establecer una relación efectiva entre ambas esferas. Es interesante comprender el proceso por el cual lo social se hace jurídico. Esta es la idea central, comprender el mecanismo que opera para transformar lo social en jurídico, cómo las normas se hacen leyes. Bien, para proceder a este análisis tenemos que detenernos en la naturaleza normativa del derecho consuetudinario. Ahí tienen una definición de Paula Micheli acerca de esta naturaleza del derecho consuetudinario. En primer lugar, cabe destacar su carácter positivo. ¿Qué quiere decir esto? La vinculación estrecha entre el derecho consuetudinario y la práctica o la acción social. Más que en ningún caso el caso de trabajar o de profundizar en la investigación de las normas jurídicas vinculadas con la tradición, remite precisamente a este carácter social o de acción social como elemento definitorio que nos permite enlazar también con los planteamientos propios del derecho positivo. Por otra parte, cabe remarcar la persistencia de la costumbre en toda sociedad y tiempo, la tradición perpetuada que con el paso del tiempo se normativiza en códigos. Señalar aquí una diferencia sustancial entre la articulación de la tradición a través de sistemas normativos, como lo entendemos en el caso del derecho del Estado español, a través de códigos, de otros sistemas basados en la common law o en las leyes tradicionales. ¿De acuerdo? El derecho consuetudinario se maneja precisamente en un terreno que podemos considerar hasta cierto punto ambiguo entre ambas instancias, pero que refleja el carácter normativo, legal, de código que se observa en el derecho español. ¿Qué rasgos, qué caracterización normativa tiene la costumbre? 4 elementos definen esta caracterización: el ámbito jurídico, el ámbito social, el ámbito temporal y el ámbito cultural. Estos 4 criterios, siguiendo con los parámetros establecidos por la anterior autora, constituyen los criterios, los principios definitorios que constituyen el derecho consuetudinario en nuestro país. Precisamente, nuestro país otorga a este tipo de derecho el carácter de fuente de derecho y le otorga un rango especial en nuestro sistema jurídico. Vigencia que podemos ver y observar en los diferentes derechos forales que existen en nuestro país, así como en algunos aspectos especiales de los derechos sucesorios. En definitiva, y a partir de la caracterización de la costumbre por parte de algunos autores civilistas en el siglo XIII, podemos encontrar el origen de este tipo de derecho, donde se vincula estrechamente lo jurídico y lo social. Hemos dicho antes que existe una clara conexión entre derecho consuetudinario y acción social. Esta relación se vertebra, en primer lugar, a través de considerar la acción social como elemento, como fuente que otorga derecho. La regularidad en los patrones de comportamiento permite establecer elementos definitorios de la tradición que van a dotar de sentido y de fuente a el derecho consuetudinario. No obstante,
cabe precisar que la reiteración no es constitutiva de derecho, es decir, no toda tradición, no toda costumbre se convierte per se en ley. Esto implica otra serie de factores, otra serie de elementos que son importantes que entren en juego a la hora de constituir otorgar un carácter normativo legal a la tradición. Tiene que cumplir unas determinadas condiciones capaces de volver a la costumbre de naturaleza o con capacidad de generar derecho. Una de ellas, y como veremos a continuación, es la voluntad, y la regla jurídica va a ser la que otorga esa naturaleza a la práctica según conformidad. Es decir, el carácter voluntarista del juez y de la ley son los que van a permitir transformar el carácter social del derecho consuetudinario en su naturaleza legal. Regla jurídica y mundo social, las relaciones que se establecen entre sociedad y regulación jurídica. Evidentemente, la vinculación entre lo jurídico y lo social ha quedado plasmado durante esta sesión, pero ese carácter latente sigue estando vigente en el caso que nos ocupa de una manera mucho más explícita que en otros ámbitos. Hay que entender que en las sociedades preindustriales, que en las sociedades tradicionales, lo jurídico y lo social se encuentran integrados en un todo que conforma el ámbito social. La voluntad, iba a ser precisamente la voluntad jurídica expresada a través del jurista o del juez, la que va a otorgar, con el paso del tiempo, ese criterio, esa voluntad jurídica al derecho que le va a trasladar de la esfera de lo social a la esfera de lo legal. De tal manera que las relaciones que se establecen entre derecho consuetudinario, normas tradicionales, sociedad, cultura y legalidad están estrechamente vinculadas a los procesos de voluntad jurídica que determinadas figuras o actores sociales estratégicos permiten establecer para otorgar ese carácter legal al derecho consuetudinario. A modo de conclusión, hay que entender la complejidad que implica este tipo de derecho. Estamos ante un derecho que hay que entenderlo como un proceso complejo que tiene dimensiones históricas, jurídicas y sociales. Se construye desde la práctica social. La acción social es fundamental para entender el contenido y la esencia del derecho consuetudinario. Transmitida de generación en generación, es decir, la tradición, la costumbre perpetuada a lo largo del tiempo es otro elemento fundamental para entender este tipo de derecho. Por último, el elemento clave y definitorio que otorga valor jurídico a la norma social, en este caso es la voluntad jurídica del juez o del jurista.